las mujeres de mi tierra. Bienvenidos. Para quienes no lo saben, existen para la televisión en los Estados Unidos unos premios que son como los Oscar al cine. Son los premios Emmy, que premian la excelencia de quienes hacen, como ya lo dije, televisión. Hay una colombiana, barranquillera para más señas, que se ha ganado no uno ni dos, sino 6 premios Emmy. Entre esos uno como mejor presentadora de noticias. Alejandra Ortiz Chajín reside actualmente en Los Ángeles y allí es presentadora de Noticiero Telemundo 52, la estación insignia de televisión en la costa oeste de los Estados Unidos. Y desde allí se conecta hoy con nosotros. Bienvenida, Alejandra. Adolfo, gracias infinitas por esta invitación. Qué placer y qué honor que me hayas invitado a este programa tan maravilloso que se llama Las Mujeres de mi Tierra y que exalta a la mujer colombiana. Yo siempre a donde voy digo que ser colombiana y ser barranquillera es como si fuera una cualidad. Sin duda que sí lo es, una cualidad que además quisiera saber si sientes que jugó a tu favor para llegar ahí donde estás. Hay un talento enorme que es tu base, pero el ser colombiana, ¿qué tan plus fue para ti? Bueno, yo creo que sí influyó muchísimo el tema de ser colombiana. Fíjate que cuando yo llegué a Telemundo Las Vegas, el gerente y la directora de noticias me dijeron: llevamos 8 meses buscando a alguien que presente el noticiero de Telemundo Las Vegas y no hemos podido encontrar a alguien que cumpla con los requisitos que tú sí cumples. Y me quedé como wow, asombrada y en shock. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que en Estados Unidos no encuentren a una periodista que pueda presentar las noticias en un noticiero como Telemundo Las Vegas? Y me di cuenta, Adolfo, que aquí hacen falta muchos periodistas que tengan un español impecable. Entonces, ellos buscan que sus presentadores de noticias sean como unos guardianes del español. Y sabes que el español de Colombia es un español muy apetecible. Me pierdo un poco porque justamente el miedo de dar el salto a Estados Unidos, pues la barrera siempre ha sido el inglés. La consigna es, si no sabes o aprendes inglés, no te va a ir tan bien, ¿no? Háblame de esta ecuación en la que el español también es sumamente importante. Es que ahí está la clave. Aquí buscan a periodistas completamente bilingües. Siempre están buscando que la persona no solo entienda, sino que también hable muy bien el inglés. Y eso es lo que se les dificulta, encontrar una persona que sea completamente bilingüe. Por ejemplo, es tan importante que cada vez que el presidente Joe Biden hace una intervención desde la Casa Blanca o hace un mensaje a la nación, un discurso televisivo, o también cada vez que habla el gobernador Gavin Newsom aquí en California o el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, me toca traducir en vivo lo que ellos van diciendo. Entonces es así de importante porque el nivel de responsabilidad y de compromiso que tienes con tu teleaudiencia es altísimo, es grandísimo y no te puedes equivocar. Y tienes que traducirlo exactamente tal cual como ellos lo están diciendo, pero no de manera textual, pero de manera que la gente entienda el mensaje y le llegue. Y por ese lado re bien, porque no solo hablas desde siempre el inglés perfectamente, sino también el francés. Mejor dicho, eres un poco políglota más que trilingüe, ¿no? Sí, soy un amante de los idiomas y creo que el hecho de ser una periodista trilingüe o una presentadora trilingüe me abrió muchísimo las puertas para los Estados Unidos. De hecho, pude estudiar en un colegio bilingüe americano en Barranquilla. Soy del Marymount y lo digo con muchísimo orgullo. Ahí le mando un saludo a todos los del Marymount. Y allí pude empezar a aprender inglés y hablar en inglés y acostumbrarme a los sonidos en inglés desde que estaba muy pequeñita, desde los 2 y 3 años. Pero como ya venía de toda la vida hablando inglés, ya el inglés no me parecía suficiente. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo para tener un valor agregado dentro de mi hoja de vida cuando yo me gradué como comunicador y periodista? Si aquí se gradúan tantos periodistas, miles de periodistas cada año, ¿qué voy a hacer yo para que un director de noticias me diga, ah, mira, yo quiero verla a ella o yo quiero hacerle un casting a ella? Yo decía, ¿qué voy a hacer? Y ok, voy a encontrar un factor diferencial. Voy a encontrar ese valor agregado o ese bonus plus que venía antes en los CDs. Bueno, eso era lo que yo estaba buscando. Entonces dije, bueno, y como mi papá estaba siempre con el tema de la educación era como el lema de mi papá, me decía yo siempre, lo mejor que te voy a dar, y todavía me lo dice hoy, es la educación. Y yo, ok, ¿me quieres seguir apoyando en la educación? Quiero estudiar francés. Tuve la grandiosa oportunidad de irme a vivir a Francia 6 meses. Allí pude aprender francés, en el colegio ya lo había empezado a aprender un poco. Entonces después me puse de necia porque soy bien curiosa, así como con los temas del idioma, con el tema de los idiomas.
me puse a estudiar mandarín, italiano, árabe, portugués, o sea, de todo un poquitico. Siento que, como dice una frase famosa, tener varios idiomas es como tener varias almas. Entonces sí, como dices tú, el español es muy importante, pero para mí el inglés y el francés me han abierto todas las puertas del mundo. Y la primera vez que presenté en mi vida no fue en español, sino en inglés y francés. Explícame un poco esta parte, porque lo que sé es que tus inicios fueron en Colombia, en CMI. En la gran escuela de CMI. CMI le producía al SENA programas educativos que servían de complemento a los cursos virtuales del SENA. Entonces hacíamos programas en inglés, francés y portugués. Y yo lo que hacía era que los programas de inglés y de francés los escribía, los presentaba, y reportaba también en la calle, hacía las entrevistas y también los producía. O sea, eso fue de verdad una escuela donde te formaste como una periodista integral. Y llegó el gran maestro a tu vida en esa etapa, Yamit Ahmad, nada más y nada menos, a quien sé que le tienes mucho aprecio, pero también muchísimo agradecimiento por haber descubierto la estrella en ti, y con quien tienes una anécdota inolvidable, justamente porque confió demasiado en ti desde el primer momento. Mira, ¿no? Mi primera conversación con Yamit fue un lunes y me dijo: el miércoles te quiero presentando el noticiero internacional de CMI. Y yo decía, ¿pero cómo? Si yo todavía no me he graduado de la universidad, yo estoy apenas haciendo mi tesis y yo nunca he presentado, nunca he leído un prompter, ¿cómo me vas a hacer esto, Yamit? Era mi primera vez enfrente de una cámara de televisión, era mi primera vez en vivo, era mi primera vez en realidad leyendo un teleprompter. Solamente me pusieron a ensayar un día, 2 horas, y eso fue todo, pero en 2 horas no puedes aprender. Ese día los nervios me comieron horrible, el primer día al aire. A los 3 días me llama a su oficina y me dice: mi amor, me equivoqué, tenías toda la razón, voy a reconocer mi error, no te debía haber puesto al aire tan temprano, todavía estás muy chiquita, te ves muy nerviosa. O sea, como quien dice, mi primera emoción y mi primer logro en televisión fue un fracaso. Pero eso, en vez de amilanarte, te motivó más. Y Yamit ahí. No, mira, en ningún momento dejé de creer en mí, y Yamit me invitó a creer mucho en mí. Me dijo: si yo te puse a presentar a los 2 días de conocerte, es por algo. Y me dice: cree en mí, tienes madera, tienes talento, tienes mucho futuro, pero eres un diamante en bruto y hay que pulir. Las mujeres de mi tierra. Continuamos en Las Mujeres de mi Tierra. Alejandra Ortiz Chajín, presentadora del noticiero Telemundo 52, nos acompaña hoy desde Los Ángeles. ¿Cuánto tiempo ya siendo la cara de las noticias en la señal más importante de la costa oeste de los Estados Unidos, Alejandra? Ya cumplí 5 años este año aquí en California. Antes de eso había llegado a Las Vegas, que fue como mi primera parada. Las Vegas me abrió las puertas de la televisión hispana aquí en Estados Unidos, y a Las Vegas llegué de un salto que hice de Bogotá a Estados Unidos. Y desde tu llegada demostraste que valió la pena la apuesta que hizo Telemundo por tu talento. Son 6 premios Emmy a lo largo de este tiempo. Podría yo pensar que el más, quizás no el más importante, pero sí el más emocionante fue el primero. O mejor dicho, los primeros, porque en una sola noche hiciste tripleta. Esa fue la noche más emocionante de tu vida, supongo yo. Fue una noche mágica. La verdad, no te puedo describir en palabras, porque esa primera noche lloré tanto de la emoción. Nunca en mi vida yo había llorado tanto de la emoción, ni tampoco había visto a mis papás llorar tanto de la emoción como ese día. Y era como una sensación de orgullo que yo creo que era indescriptible para ellos. Mira que eso fue tan pronto yo llegué a Los Ángeles, y era por mi trabajo en Las Vegas. Yo era presentadora de noticias en Las Vegas, entonces era por el trabajo en Las Vegas y por haber sido la única presentadora haciendo toda la cobertura de las elecciones presidenciales del año 2016. Tenía 3 nominaciones y yo decía, bueno, y si acaso así un milagro ocurre, me gano 1. Para sorpresa mía, esa noche dicen las primeras nominaciones y de pronto dicen, además dijeron el nombre mal, no dijeron Alejandra, sino Alejandro Ortiz. Pero tú no te imaginas el escándalo en mi mesa. Mi mesa era la Telemundo Las Vegas, todos nos paramos y fue de verdad muy emocionante, y para mi grata sorpresa, luego vinieron las otras 2 nominaciones y también la ganamos. Yo era como así,
en shock, no lo podía creer. Sin duda, Ale, lo más chévere de alcanzar el sueño es disfrutarse el camino. Se suele decir que lo más satisfactorio no es el resultado, sino el proceso, los aprendizajes. Aunque a veces ese camino, o casi siempre, está lleno de sacrificios. Llegar ahí no es fácil y mantenerse es menos fácil. Y más cuando tienes que dejar una vida atrás para empezar esta que, aunque la pediste a la vida, al universo, y tiene sus recompensas, pues hay que sacrificar mucho. ¿Qué tanto en tu caso tuviste que sacrificar? Los sacrificios cuando uno se viene a vivir a Estados Unidos son infinitos. Vives entre la emoción de estar aquí, de estar logrando tu sueño y la nostalgia de no estar allá con tu gente. Y de verdad que sí vale la pena este camino porque siempre yo he dicho que mi propósito en la vida es demostrarle a la gente, no solo a mí misma, sino a la gente que sí se puede. Que si yo pude, ellos también pueden. Y que si mi historia va a servir de ejemplo y de motivación o de inspiración, así sea para una persona, para que esa persona pueda lograr y luchar por sus sueños y cumplir sus sueños, ya mi camino valió la pena. Entonces esa es como mi motivación cada vez cuando me levanto en las mañanas. Yo digo, vamos Ale, tú puedes, no importa los obstáculos, no importan las dificultades, no importan los dolores que puedas pasar, porque la vida no es fácil, porque vivir aquí en Estados Unidos como inmigrante no es para nada fácil. Te puedo contar de muchas veces que me ha tocado llegar a una clínica sola, íngremamente sola, sin nadie que me acompañe, que me ayude. En este momento, gracias a Dios, tengo un equipo de apoyo extraordinario, tengo a mi novio acá, tengo amigas y demás, pero cuando llegué no conocía a nadie. Entonces sí, es difícil vivir aquí en Estados Unidos, no todo es color de rosa como la gente se lo imagina, pero sí tiene sus beneficios, tiene sus bondades, tiene sus privilegios y sus cosas maravillosas que pasan aquí en este país, y es que es una plataforma increíble para lograr tus sueños. Y siento que aquí, por ejemplo, los medios aquí en Estados Unidos te recompensan por tus méritos. ¿Y cuál sería para ti la mejor recompensa, más allá de esos 6 premios que vemos ahí en la sala de tu casa? ¿Cuál es el sueño que te lleva a trabajar con esa pasión cada día? Mira, la recompensa la veo, primero que todo la veo todos los días. Y yo siempre he dicho, esos premios son nada más unos premios. Y se ven bonitos ahí y ya. Pero... Y me emocioné el día que me lo gané y ya, pero ¿para qué me sirve? Para mí mi mejor premio es el apoyo y el cariño de la gente. El poder ayudar a los demás por medio de mi profesión, eso es un privilegio y esa es mi mayor recompensa. Yo estudié comunicación y periodismo porque estoy totalmente convencida que el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces yo siempre estoy viendo de qué manera puedo ayudar a los demás, de qué manera puedo ayudar al otro, al compañero de trabajo, al que sea. Y cuando yo vi tanta pobreza y vi tanta corrupción en mi país, yo dije, yo tengo que hacer algo con esto. O sea, yo tengo que ser una voz para aquellos que no tienen voz, para aquellos que no son escuchados. Entonces, para mí mi mayor recompensa es que yo le pueda cambiar la vida a alguien, que de alguna forma puedan tomar mejores decisiones gracias al trabajo, a mi servicio a la comunidad. Eso para mí es lo máximo, no te puedo explicar, a veces se me salen las lágrimas cuando me llegan los mensajes de los televidentes. Entonces, ese sentir de la gente, que ese cariño tan bonito de la gente, que la gente te quiera, que la gente te vea como si tú fueras una amiga, y que además me escriban por inbox y yo les contesto a todos, y me escriban y no me vean como alguien de la televisión así inalcanzable, así como yo veía a todos los presentadores en Colombia en mi época, y yo los veía a todos inalcanzables. Esa sensación de cercanía y de amistad con los televidentes, para mí es lo máximo. Y cuando veías a esos presentadores de noticias así inalcanzables, como dices, ¿soñabas ya ser como ellos? ¿Te trasnochaba el sueño de ser presentadora? Sí, totalmente. Mira, cuando yo estaba chiquita yo veía a María Celeste Herrera en El Rojo Vivo y yo decía, algún día yo voy a ser como ella. Y no me vas a creer, pero en el 2009, cuando hice la práctica en el Noticiero Nacional de Telemundo, oh sorpresa, me toca sentada en el escritorio enfrente de María Celeste. Y yo decía, esto no puede estar pasando. ¡Wow! Los sueños sí se hacen realidad, es increíble. Entonces empecé con la idea y tenía esa frase en mi cabeza que dice, trabaja duro hasta que tus ídolos se conviertan en tus colegas. Y eso fue básicamente lo que me pasó en el 2009 y luego me volvió a pasar en el 2014. Yo siempre admiraba muchísimo a Claudia Palacios, a quien le mando un gran abrazo y un saludo si ve este gran programa. Y Clau
llegó al noticiero de CMI después de que salió de CNN, decidió irse de los Estados Unidos y terminar su trayectoria de 10 años en CNN, y llegó a CMI a trabajar con Yamid Amat y a presentar el noticiero a las 7, y resulta que en esa misma semana yo me gano un casting para presentar una de las secciones en el noticiero a las 7 de la noche con Claudia Palacios. Y entonces yo era la presentadora de tecnología y de redes sociales y ella era la presentadora principal del noticiero, y yo decía, no lo puedo creer. O sea, yo, una de las razones por las cuales estudié periodismo, y yo decía, yo quiero llegar tan lejos como han llegado Ángela Patricia Llaniot y Claudia Palacios. ¿Y por qué no? Voy a soñar en grande, lo voy a lograr, y me lo voy a proponer y lo voy a lograr. Y mira, en el 2014 me tocó presentar con ella durante 2 años. Voy a hablarte de otra de nuestras presentadoras de noticias más exitosas, Silvia Corso. Y resulta que Silvia un día se cansó de dar malas noticias todos los días y sintió que eso la estaba cargando de mala onda, mala energía, y se apartó, buscó otro camino. No creo que las malas noticias sean solo en Colombia, aunque pues claramente son terribles, ¿no? Pero las noticias en Estados Unidos también son escalofriantes. Mira, puede ser igual o peor. El nivel de noticias que yo he llegado a ver aquí son historias que creo que jamás había escuchado en Colombia. Es un tema cultural, está todo el tema de los tiroteos masivos. Eso a mí me parte el alma y el corazón. No te puedo negar que cuando sucedió lo de Uvalde en Texas, en mayo 24, me dio durísimo dar ese noticiero, durísimo. Y a los 2 días o 3 días acababa de morir los 19 niños más las 2 maestras, y luego yo estaba reportando en vivo y me avisan por el oído, oye, está confirmado que se murió de un infarto el esposo de una de las maestras y quedan 4 niños, le sobreviven 4 niños. Y yo empecé a dar la noticia improvisando porque no me habían puesto nada en el teleprompter, y empiezo a sentir la noticia como propia y a ponerme en el zapato de esos 4 niños y de esa familia, y se me quiebra la voz en la mitad de la noticia y me tocó hacer una pausa. Hice así, y tú sabes que una pausa en televisión de 1 segundo, eso parece una eternidad. Hice una pausa nada más de 1 segundo, pero para tragar saliva, porque tenía un nudo en la garganta que no me permitía seguir hablando. Es así de fuerte. Y es inevitable que no te toque. O sea, es inevitable que no sientas la noticia. Para mí, si un periodista no siente la noticia, no es un buen periodista, porque siento que para ser un buen periodista primero tienes que ser un buen ser humano. Y es tener esa empatía y poderte poner en el zapato de los demás y poder dar la noticia con el mayor tacto posible y sin titulares amarillistas, y con mucha responsabilidad y con mucho respeto por los televidentes, porque nunca sabes si la familia de esa víctima que falleció te está viendo. Entonces, ¿cómo te sentirías tú? Entonces, siempre pienso eso antes de entrar a cualquier noticiero, y trato de que mis noticias, cuando las doy, de que sea muy humana, de que la gente me sienta muy humana, y trato de humanizar un poquito la noticia para que no vean simplemente como una presentadora leyendo un teleprompter, como si fuera un robot hablando. ¿Qué haces para recobrar el centro, para mantenerte a salvo mental y energéticamente? Sí o sí me toca hacer yoga. Desde la pandemia empecé a hacer yoga. Hago yoga, hago estiramientos para liberar toda la tensión que se me acumula acá. No te puedo negar que se me acumula muchísima tensión, y no es por el estrés del trabajo, porque yo amo mi trabajo, es por la cantidad de noticias negativas que tienes que dar cada día, y que es mi pan de cada día, es lo que hago, no lo puedo evitar. Y también recurro a masajes para ayudarme a relajar un poco. Y bueno, y a la oración, me agarro mucho de Dios. Y en esos momentos, no sé si piensas que el entretenimiento pudo haber sido una mejor fuente, un mejor camino, porque sé que hubo propuestas en Colombia para presentar las noticias del entretenimiento, pero al parecer nunca estuvo en tus planes. No, nunca estuvo en mis planes. De hecho, me llamaron 2 veces de Show Caracol. Ahí te cuento. Eso nunca lo había contado. Me llamó una vez, creo que Luis Carlos Vélez, y otra vez me llamó Diva Yesu. Y querían que fuera a hacer casting, y yo ni siquiera fui a hacer el casting. Dije, no, es que yo no sirvo para eso. Es que a mí me ponían a presentar y me ponían a hablar de las Kardashian y de Beyoncé y de no sé qué, y la otra, Madonna, no sé qué. Y yo no sabía en dónde poner la mano. Yo decía, ¿pero qué hago? ¿Hago así? ¿O hago así?
como que me parecía como que yo no sabía presentar entretenimiento, y yo decía, es que no me siento yo. Y hice algunos reemplazos de entretenimiento en CMI, pero no. Las mujeres de mi tierra. Gracias por continuar con nosotros. Alejandra Ortiz nos acompaña hoy desde Los Ángeles. Llegó a presentar las noticias de Telemundo 52 después de tener un recorrido periodístico en Las Vegas y antes, por supuesto, en Colombia, nada más y nada menos que al lado del maestro Yamid Amad. En su hoja de vida dice ganadora de 6 premios Emmy, que son los que reconocen la excelencia en la televisión de los Estados Unidos. Créditos, pues, hay de sobra, Alejandra, para que en cualquier momento te llamen de Colombia y te digan, oye, ¿quieres trabajar con nosotros, volver a casa? Hasta como directora. Y casos hay varios. Si algo así pasara, ¿volverías? Mira, yo siento que todavía, que apenas estoy comenzando mi camino en Estados Unidos, que me falta mucho por lograr aquí en este país. Tengo muchísimos sueños, no solo en español, sino también en inglés. Y creo que pondría en pausa regreso a Colombia por ahora. Así que no te puedo decir si la aceptaría o no la aceptaría, porque no te puedo decir nunca, porque nunca quiero decir nunca. Siempre estoy abierta a todas las posibilidades de la vida y a todas las oportunidades que la vida me ponga en el camino. Pero sí, puede ser una opción en un futuro lejano, pero no por ahora. No por ahora. De hecho, hace como 3 años me ofrecieron dirigir un periódico en Colombia y en Barranquilla, y ni siquiera envié la hoja de vida. Que amo mi ciudad y la adoro, pero siento que todavía tengo mucho por explorar aquí en Estados Unidos y por recorrer, mucho camino por recorrer, muchas cosas por aprender. Aquí se aprende muchísimo y sí, siento que todavía me faltan sueños por cumplir acá antes de volver a mi país, pero sin lugar a dudas amo mi país y volvería 1,000 veces, y voy todos los años cada vez que puedo. Como tiene que ser y como no puede dejar de ser. Alejandra, mil gracias por tu tiempo, por acompañarnos hoy. Tan divino, Adolfo, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor compartir contigo estos minutos. Gracias por tu tiempo, gracias por invitarme, y a todos los que nos están viendo, solamente quiero que sepan que sí se puede, que si sueñan en grande, van a lograr en grande. Sí, señor, y en grande nos despedimos. Son las mujeres de mi tierra. Yo soy Adolfo Sanjuanelo. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Son las mujeres de mi Colombia. Son las mujeres de mi nación. Son las mujeres